Tener un negocio es como salir a correr por hobby, ¿no? Sales a correr, algunos días sales, otros días no sales, no lo haces con técnica, simplemente sales. Y puedes correr, sí, puedes correr 5 kilómetros. Obtienes ciertos ¿sí? resultados. Tienes ciertos resultados, de repente una que otra carrera por hobby. Pero prepararse para un maratón, creo que ya es como en esa analogía el tener una empresa. Porque para tener una empresa, al igual que para un maratón, pues tienes que profesionalizarte, tienes que medirte, tienes que tomártelo ya mucho más en serio. Claro. Ya no se convierte nada más en un hobby, sino ya se convierte pues en toda una disciplina. Y creo que en los negocios y esta diferencia entre negocio y empresa es muy similar a correr por hobby o correr un maratón. Sí, literal, porque realmente yo recuerdo cuando empecé mi primer maratón, fue de, pues sí, o sea, es que yo he corrido y ¿cómo le hago, no? O sea, yo pensaba que pues casi diario tenía que estar corriendo ya 40 kilómetros, ¿no? Como para aguantar. Y fue cuando me empecé a meter a ese mundo y es un plan de entrenamiento en donde dices, o sea, en mi vida me hubiera imaginado que tenía que haber hecho esto, ¿no? O sea, carreras de entrenamientos de 30 minutos, de 1 hora, de 40 minutos, o sea, en fin, de diferentes situaciones y diferentes características que te ayudan a tu cuerpo para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, toda esa parte, en efecto, pues es una preparación que tienes que buscar. Uno, ver con quién, que realmente te dé esa confianza, que te dé las herramientas para que tú sepas que realmente vas a poder lograr lo que tú quieres sin lastimarte, ¿no? Claro. El crecimiento de negocios y el crecimiento personal es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Y en el episodio de hoy, pues nos acompaña Miguel Ramírez, quien tiene muy claro esto, ya que él corre maratones, triatlones, pero también él ha crecido su empresa. Entonces, Miguel, bienvenido a este episodio de Crecedorex y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Manu. Encantado. Bien, pues me gustaría empezar con una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. ¿Cómo ha sido tu proceso de crecimiento personal y cómo en consecuencia eso ha crecido tus negocios, tus proyectos? Uy, pues mira, inicialmente no es que todos tuviéramos como una línea trazada, ¿no? de cómo deberían de ser las cosas, así como a lo mejor a dónde quisiéramos llegar, traemos como un cierto sueño, una cierta meta siempre por la cual estamos anhelando. Pues cómo empecé, realmente todo esto empezó desde el tema de la escuela, fíjate, o sea, yo tenía un compañero, nosotros nos trasladábamos, me llevaba mi amigo de la escuela, me daba un ride en las tardes y pues era 1 hora y cacho de trayecto, ¿no? Entonces platicando siempre, él era de una familia que venía de empresario, la verdad es que mi familia siempre había sido pues tema de pues trabajadores y él siempre como me inculcaba la idea o la cosquillita siempre de oye hay que hacer algo, es que ¿por qué no hacemos un negocio? ¿Por qué no hacemos tal? Y de ahí como que empezó a despertar esa semilla en mí, ¿no? El empezar a buscar, querer hacer algo. Entonces se dio esa situación, empezamos a trabajarlo y pues siempre buscar, pues digamos que de lo malo o de las cosas malas, me refiero entre comillas, pues tratar de sacar lo mejor, ¿no? Malo me refiero en que pues estaba muy lejos la escuela de la casa, entonces pues ¿qué hacía? Pues me ponía a estudiar, me ponía a ver cosas de computación, me ponía a ver cosas que me encantaban las computadoras, entonces me empecé a enamorar de ese mundo. Y empecé a estudiar mucho, porque curiosamente ni siquiera eran materias que fueran de la escuela, sino que fueron talleres adicionales, todo lo que me llevó a esa parte, ¿no? Entonces empezar a meterme a ese tema, pues me empezó a enamorar cada vez más. Entonces, ¿qué estudiaste? Estudié sistemas computacionales. Irónicamente quería yo estudiar arquitectura, mi papá era arquitecto. Y mi papá me dijo que no, por decirlo coloquialmente, pero me dijo no seas tonto, estudia otra cosa, las computadoras es lo de hoy, hay que estudiar algo más innovador. Entonces me decidí por la computación, pero te digo, todo lo que yo aprendí del tema de programación, el tema de software, el tema de que hoy en día como que ha sido parte de mi pasión, fue por talleres extra, o sea, no fue ni siquiera por el tema de la escuela. Entonces de ahí, pues como dices, el crecimiento se ha dado por uno mismo, ¿no? Uno va buscando, se va forjando el camino, va buscando qué es lo que le va gustando y empieza
a buscar y a picar y a tratar de encontrar ese camino hasta donde pues, empiezas poco a poco a profesionalizarte. Claro. ¿Y cómo ha evolucionado tu relación con aquel amigo? Uf, ha sido como de amor y odio, ¿no? Sí, la verdad, porque, o sea, me gusta tanto la computación que, o sea, me di cuenta también, hasta cierto punto, me di cuenta tarde, de que a mí me apasiona el tema operativo hasta cierto punto, ¿no? Pero hay un momento en el donde dices, ya como empresario, yo como dueño y director de una compañía, dices, pues ya, ¿no? Hasta aquí tiene que llegar y tienes que ceder la batuta a alguien más. O sea, hay gente que viene muchísimo más preparada, hay gente que pues hay que darle esa oportunidad y que propiamente uno tiene que empezar a conocer otras cosas. Claro. Entonces, en ese sentido, ha sido ese amor y odio en el sentido de, o sea, ¿por qué no te saliste antes, no? O sea, claro. ¿por qué no empezaste a ver otras cosas un poquito antes, como el tema de ventas o como el tema de administración? Hoy en día la parte de las ventas, como me ha gustado. Claro. Y ha sido, creo que, mi desahogue o mi desfogue en el sentido de, ya, o sea, no veo temas operativos y me pongo y más que hacer la demo o a vender, o sea, el platicar y el saber del cliente cómo puedo ayudarle, claro. Eso es lo que también me ha apasionado mucho, ¿no? Ahora nos vamos a ir hacia allá, sin embargo me gustaría dar 2, 3 pasitos atrás. ¿Qué ha pasado con ese amigo? ¿Con ese amigo pusiste tu negocio? ¿Emprendieron juntos? ¿O dónde está ese amigo? Ese amigo, hoy en día, él ya, pues bueno, también fundó su propia compañía. Empezamos el negocio juntos, o sea, ajá, GDM nació con él. De esa idea salió la idea de que necesitábamos más gente y surgió una sociedad de siete amigos. Órale. Que se convirtieron en socios y que la misma inocencia, llamémosle así, pues nos hizo ver que pues era una sociedad muy bonita, todos, claro, todos somos amigos, todos nos queremos. Sí, nos queremos, somos 7, tenemos que vender 7, tenemos que programar 7, tenemos que... Todos agarrados de la mano, todos, ¿no? de la mano siempre, exactamente. Pero siempre hay un momento en donde ya pues, llega la realidad, el golpe de realidad en donde dices, oye, pues es que esto no genera para 7, ¿no? Y los 7 no trabajan lo mismo, y los 7 bla, 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 ¿no? Entonces... pues esa sociedad se fue mermando hasta que quedamos en un momento, quedamos 3, 4, después mi amigo, que fue con el que empecé todo esto, él decide también ya seguir otro camino, se decide contratarse y pues bueno, yo seguí con otros 2 de los socios y quedamos hoy en día nada más 2. Qué interesante, porque y se me hace muy curioso porque normalmente te dicen, bueno, a los negocios, pues no lleves a la familia y no lleves a los amigos, ¿no? Correcto. Y curiosamente, pues en México y en muchos países de Latinoamérica, pues la gran mayoría de las empresas son empresas familiares y es muy común que hagas negocios con amigos porque es tu círculo cercano, tu círculo de confianza. ¿Qué aprendizajes has tenido de hacer negocios con amigos? Pues son bastantes, ¿no? O sea, uno es el delimitar, empezar a delimitar cosas, delimitar responsabilidades, delimitar, o sea, todas esas cuestiones de empezar a dejarlo en blanco y negro las cosas. Claro. ¿No? Porque, pues está muy padre en una fiesta, en un convivio, lo que tú quieras, pues platicado, enfiestado, en comida, etcétera, pues todo suena muy bien, todo te llevas de maravilla. Entonces, yo creo que lo que más he aprendido de todo esto es empezar a pasarlo a blanco y negro, el ser muy claros, muy honestos también, o sea, ser muy frontales, no frontales en el sentido de confrontar a la persona, sino ser muy directos en el sentido de, oye, esto sí me gusta, esto no me gusta, y buscar llegar a una negociación, ¿no? En ese sentido, porque también no todo va a ser color de rosa. Claro. Y hay que saber cómo negociar y cómo poder alinear las situaciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿volverías a hacer negocios con amigos? Creo que no. No lo sé. O sea, y finalmente tiene que ser algo muy bien estructurado, o sea, algo que aprendí es, o sea, sí lo volveré a hacer, pero tiene que ser algo como más ordenado en el sentido de por qué, quién y cómo lo estaremos haciendo, ¿no? Y no como aquel
adolescente que iba saliendo de la universidad y decir, sí, vamos a hacerlo, o sea, claro, todo es maravilloso. Y después nos vamos a tomar unos tragos. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Creo que la historia nos ha dado un poquito el empezar a no ser, no es decir cautelosos, pero sí ser más precavidos en el sentido de, bueno, cómo vamos a operar, ¿no? O sea, claro. ya la experiencia te va diciendo de, pues hay que entender y estar clara, no sé cómo dicen, ¿no? Las reglas claras desde un principio, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en mi caso, pues yo también no he seguido esa regla que te dicen de, bueno, no hagas negocios con amigos o con familia. De hecho, pues una de mis socias en otra empresa es mi hermana. Pero también creo que un punto importante, ya sean amigos o sean familia, pues es también tener claro cuál es el rol que funge en el negocio y cuál es el rol que funge en la amistad o en la familia. Creo que el error más común es mezclar esos roles, claro, ¿no? Y llevar los negocios a la familia o a la amistad, o al revés, la amistad y la familia a los negocios. Creo que cuando se tienen esas líneas claras es mucho más fácil y es mucho más práctico. Creo que en los negocios, aunque sean amigos o aunque sean familias, pues tienen que ser evaluados, tienen que ser medidos como cualquier colaborador y tienen que tener las mismas condiciones que cualquier colaborador que ocupara ese puesto. Es correcto. Porque al final de cuentas, el que sean amigos o el que sean familia, pues no los hace ni más ni menos, y de hecho pues debería ser un factor no considerado en la toma de decisiones, salvo por, en este caso, la confianza que tal vez pueda haber. Pero bueno, creo que si muchas personas allá afuera nos escuchan, que seguramente tienen familia, amigos en el negocio, ya sea trabajando como colaboradores o como socios, pues creo que esa sería una recomendación práctica, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, bueno, ese es un poco de tu trayectoria en términos empresariales. Pero por otro lado, tú también corres y has corrido maratones y ahora pues has estado también cambiando a otras disciplinas. Sí, correcto. ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Cómo has crecido ahí? Fíjate que fue curioso porque yo empecé todo este tema por una cuestión de salud. Yo veía amigos corriendo, de hecho mi socio hoy en día, Javier, o sea, él iba a correr y corría a distancias así muy locas. Bueno, en aquel entonces para mí locas ya eran 15 kilómetros, 10 kilómetros. Le decía, ¿por qué lo haces? Estás chiflado, o sea, no sé qué pasa por tu cabeza. ¿Quién se va a ir a correr a la ciudad o a correr a la calle nada más por correr? O sea, entonces voy una vez al doctor, me dice, pues, tienes triglicéridos altos, tienes colesterol alto, o sea, de familia tengo ese tema. Y me dice, lo que te recomendamos es ejercicio aeróbico. Dije, bueno, pues empezamos a ver qué se siente, ¿no? Entonces empecé a salir a correr y me empezó a gustar, o sea, como me decían mis amigos, se empieza a volver como una droga. O sea, se empieza a volver parte de ti, simplemente el salir, conocer. Ves las ciudades de otra perspectiva, ves los negocios, o sea, sales temprano, pues ves gente que empieza a salir a recoger, que empieza el negocio. Entonces me ha tocado salir de negocio y sales a correr a la playa, sales a correr a ciudades nuevas. Entonces es otra forma muy, muy diferente de conocer una ciudad también, el salir a correr y recorrer sus calles en ese sentido, ¿no? Entonces muy padre y ha sido muy enriquecedor. Ahora, ¿cómo pasas? Digo, si empezó por un tema de salud, pues sales a correr, ¿no? Claro, claro. Pero ¿cómo pasas de salir a correr todos los días o tal vez ciertos días a la semana a voy a participar en un maratón? Pues yo creo que es como esa adrenalina que vamos buscando todos, ¿no? Siempre, pues creo que siempre nos ponemos una meta, ¿no? Creo que el ser humano siempre va a ser de querer conseguir siempre algo más, ¿no? O sea, siempre vas a buscar un objetivo en función al personal, profesional. Entonces en ese sentido era, pues bueno, tengo que salir a correr porque pues, necesito estar mejor, ¿no? Ya después que corría, decía, oye, pues me va bien, o sea, y empezaban las carreras a anunciarse, empezabas a ver toda la gente que corría y digo, pues no soy el único loco, ¿no? O sea, entonces empiezas a ir por el ambiente, dicen con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, claro,
realmente empiezas a ver que sales al parque y te encuentras un grupo de corredores, o sea, sales a otro parque, te encuentras otro grupo de corredores y se empieza a hacer esa comunidad muy bonita en donde pues todos te empiezan a invitar. Entonces pasas a una carrera y te gusta esa carrera y dices, oye, estuvo padre, porque vas corriendo y ves a todas las familias, incluso ahí que están animando y están... Dices, oye, qué padre, también vino su familia, están aquí, llegas a la meta, todos aplaudiendo. Dices, oye, esto está fantástico. Entonces, pues empiezas con una playera, empiezas con una medalla, 2, 3, 4, hasta que de repente tu cajón se empieza a llenar ya de playeras que ya no sabes, que dices, oye, no, ya, nada más la corro y ya sin medalla ni nada. Y a lo mejor por invitar y acompañar a un amigo nuevo, claro, ¿no? Que está incursionando en el tema de la carrera o a la misma familia. Claro. Y justo tocaste el tema de la familia. ¿Tú cómo has involucrado a tu familia en esta disciplina? Híjoles, ha sido algo muy, muy padre. Creo que es lo más gratificante que he tenido. Soy papá de dos ya señoritas, ahorita ya 20 y 16 años. La verdad es que pues me ha tocado la fortuna de vivir muchas cuestiones físicas o deportivas con ellas. Entonces, pues yo creo que pues finalmente ellos son un reflejo de lo que somos nosotros. Entonces, empecé yo a correr, mi esposa después empezó a unirse conmigo, empezamos a correr y las niñas poco a poco veían que salíamos y salen estas carreras, pues vas a las carreras y empiezan a anunciar que la carrera de Barbie, que la carrera de Disney, que la carrera, dices, pues vamos, y hacen eventos, y hacen muchas cosas. Entonces, pues las niñas empezaron a meter mucho en ese ámbito, ¿no? en ese ambiente. Y hoy en día, pues te puedo decir, mi hija, la pequeña, de hecho está metida en atletismo. Entonces a ella le ha encantado mucho el tema de carreras, está buscando hacer sus primeros carreras de medio fondo, quisiera hacer ya su primer medio maratón. Entonces está muy, muy metida. Entonces ha sido algo padre porque como familia nos gusta mucho eso, o sea, salir a correr todos juntos, o irnos a Chapultepec, o irnos al bosque de Tlalpan, en fin, o sea, es algo que hemos disfrutado mucho como familia y también eso creo que ha ayudado mucho porque no es de que lo haga yo solo. Claro. Entonces lo hago, mi pareja lo hace conmigo y mis hijas lo hacen también conmigo. Entonces es algo muy padre y así es algo que hasta entre nosotros mismos nos ayudamos, ¿no? Luego hay veces en donde uno flaquea. Uno flaquea, baja la guardia un poco y no falta la otra persona que te dice, oye, vamos a correr. Ándale, no seas flojo, vamos un ratito, acompáñame, etc. Entonces, esa parte también nos ha ayudado mucho como familia, nos ha integrado aún más todavía, ¿no? ¿Y qué sientes que la práctica de correr le ha enseñado a tu familia, a tus hijas? Pues principalmente el tema de la disciplina, ¿no? Creo que eso ha sido fundamental. Creo que en todos los ámbitos realmente unos dirán que es suerte, ¿no? O sea, cuando logras algo luego dicen, pues fue como el burro que tocó la flauta, fue suerte. Pero no, la verdad es que atrás siempre para todo hay un tema de disciplina, ¿no? Entonces, como este caso donde te digo, pues es que luego no quieres ir a correr, los demás te jalan, es parte de esa disciplina que te dicen, oye, pues disciplina es hacer lo que tienes que hacer aún cuando no quieras hacerlo, ¿no? Entonces, el tener ese equipo o esa familia, en mi caso, que te empuja, que te ayuda y que te ayudan con esa constancia, con esa disciplina, pues es lo que te digo, ha sido muy, muy gratificante y que ha ayudado pues, en muchos de los ámbitos de mi vida, tanto personal como profesional. Sí, de hecho, es muy curioso esto que comentas, porque creo que cuando haces una actividad en grupo e involucras a otras personas, sobre todo que te importan, para lograr algo, pues creo que el compromiso se eleva, porque ya no solo es un compromiso contigo mismo, sino es un compromiso con el círculo que tú acercaste a eso, ya sea un negocio, a correr, entonces pues ya cuando flaqueas, pues dices, bueno, o sea, tal vez yo sí me tiraría ahorita a echar la hueva, pero pues no voy a hacer que mi hija, pues vea esto, ¿no? O sea, no le voy a enseñar eso a mi hija, entonces pues creo que es parte de la dinámica. Entonces, por ejemplo, un hack para alguien que quiera tener cierta constancia y que sepa que tal vez en algún momento puede flaquear, no lo haga solo, ¿no? Y en los negocios, o en las carreras, o en el aprendizaje. Busca a alguien que tenga pues intereses comunes, que tenga metas comunes, y eso va a hacer que tengan una mayor disciplina, porque van a flaquear.
Indudablemente sí, Todos. siempre todos tenemos un momento débil, pero por eso pues tu pareja de gimnasio, tu pareja para correr, para lo que hagas, en efecto hasta para los negocios, pues digo, también ha pasado en donde dices, sí, es que ya no veo por dónde, ya no salimos por ningún lado y platica, pues en mi caso platico con mi socio y es, mira, pues está esto otro, vamos a ver por aquí, por acá, o no te preocupes. Claro. Entonces siempre eso me parece una muy buena recomendación, observación que haces. Sí, o a veces en los negocios dices, bueno, ya no quiero hacer algo, ¿no? Y pasa como en las carreras que te hacen así, o sea, yo he visto, bueno, cuando he participado en las carreras, de repente tú te paras y alguien te toca el hombro y te llega como una dosis de adrenalina. Correcto. Y sigues, ¿no? Y creo que en los negocios es muy similar. A veces creo que tener un socio, tener un colaborador que te da ese contrapeso, pues es esas palmaditas en la espalda que a veces necesitas para seguir avanzando, para tener otra dosis de adrenalina y seguir avanzando. Entonces, se me hace muy, muy padre esa analogía. Ahora, pues, corrías maratones y ahora estás en triatlones. ¿Cómo ha sido esa transición? Pues... digo, los maratones, pues empiezas a correr distancias y pues hay un momento en donde dices, ya, no quiero hacer esto, ¿no? Y el tema del triatlón, pues surge, pues ahora sí que, pues el mismo círculo como que te van llevando, ¿no? Entonces, llegas, como te decía, llegabas al grupo de los de la carrera y no falta el que le gusta andar en bicicleta. Dice, oye, pues vámonos aquí a la montaña, vamos a la Jusco, vamos a andar en bicicleta, ¿no? Pues vamos. Y de ahí pues, no falta el que te dice, oye, pues vámonos, hay una carrera de no sé qué de bicicleta. Entonces, como que te empiezas a meter, o sea, una misma te va llevando a la otra. O sea, te empiezan a meter y no falta también como pues ese reto o esa alentarte a competir entre los mismos compañeros de, oye, deberías de intentarlo, vente, vamos a hacer un triatlón, etcétera. Dices, no, hombre, así como le dije a mis amigos al inicio, estás bien loco. Cuando me dijeron del triatlón, dije, bueno, ¿qué es eso? O sea, primero para empezar, ¿qué es eso, no? Entonces, no, pues es que hay que nadar, la bicicleta y luego correr. O sea, a ti te gusta correr, ándale, pues ya corres, o sea, total. Tienes que aprender a nadar, o tienes que agarrarle el gusto a nadar y a la bici, ¿no? Me dice, tú ya sabes nadar, ¿no? Le digo, sí, he nadado. Pues ahí está, y ya sabes andar en bicicleta. Entonces, tú súbete y ya, vamos a intentarlo. Entonces, pues así empezó, o sea, me invitaron igualmente, empecé a revisarlo. Mi esposa, ella también empezó, ella empezó primero con el triatlón. Ella trabaja en un banco, entonces hacen como unas olimpiadas ahí dentro entre los bancos. Y entre esos temas a ella se le dio darle el tema de triatlón. Y ahí fue donde conocí por primera ocasión el deporte, ¿no? Entonces, de ahí entre el grupo que salíamos, que íbamos a la bicicleta, que íbamos a dar, y fue, ándale, tú también debes de hacer uno, ándale, no sé qué. Y pues así caí. De acuerdo. ¿Y qué aprendizajes de negocios te ha dado el maratón? Pues mira, dijiste hace rato uno muy importante, es esa parte de, o sea, el no hacerlo solo, ¿no? O sea, creemos que el correr, que es algo muy simple, ¿no? O sea, pudiéramos pensar que sí, en efecto es unos tenis, salgo a correr y ya. Pero hay un momento en donde todas las cosas que vas haciendo tienes que irte profesionalizando. Entonces empiezas y dices, oye, pues cualquier tenis. Oye, que ya voy para un maratón. Entonces dices, no, pues es que ya no es cualquier tenis. O sea, tengo que buscar unos tenis para la distancia y para tal. Y empiezas a ir a tiendas un poco más especializadas y te empiezas a dar como una cierta orientación, ¿no? Entonces te empiezan a dar como un coaching. Entonces dices, mira, pues está bien. Después que el reloj, oye, ¿cuánto corres? ¿A qué velocidad? ¿Y cómo vas? Y, oye, ¿cómo te estás administrando? Entonces empiezas a ver que hay toda una ciencia atrás y empiezas tú a buscar profesionalizarte en ese sentido. Entonces lo mismo sucede en el negocio. O sea, tú crees, yo empecé muy empíricamente, te digo, o sea, sí estuve trabajando en una empresa, las que no para decir que conocí cómo funciona toda una empresa. La verdad es que me tocó junto con mi socio pues conocer muchas cosas de manera empírica o de literatura. Entonces empiezas a buscar esa situación de cómo asociarte o cómo profesionalizarte con alguien, empezar a estudiar, de buscar un coach que te empiece a ayudar a saber, oye, es que búscale por aquí, busca por acá, un asesor que te empiece a ayudar con esa parte. Entonces creo que ese tiene un tema fundamental también para el tema del negocio, que siempre debes de buscar a alguien que te ayude a profesionalizar lo que estás haciendo.
¿no? O sea, porque si lo quieres hacer todo por hobby, la verdad es que pues no vas a llegar a ningún lado. O sea, Claro. realmente pudieras incluso correr solamente por hobby y eso incluso pudiera hacer que te pudiera llegar a lesionar. ¿Por qué? Pues porque no mides tu cuerpo, o sea, trabajas de más o no haces los estiramientos correspondientes. Entonces, un chorro de cosas que vienen alrededor, una misma dieta, ¿no? Claro. Entonces, tú mismo te vas deteriorando y si no le alimentas con alguien que te diga o que te asesore el cómo se debe de hacer de forma correcta algo, pues simplemente te vas a echar a perder, ¿no? O sea, y ese hobby que tú tenías, al rato lo vas a ver ya no como un hobby, lo vas a ver como algo que te echó a perder la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, el negocio es muy similar. Entonces, vas avanzando y en este caso tienes que buscar un asesor que te vaya ayudando a, oye, pues ya hiciste esto, oye, ya hiciste lo otro, lo que te decía al inicio del tema de los procesos, ¿no? O sea, o el tema de documentar responsabilidades y cosas de este estilo que dices, oye, pues yo pensé que hubiera sido muy fácil, ya lo habíamos platicado, pero empiezas a ver muchas otras cosas, el cómo organizar, el cómo delegar, el cómo trabajar, definir un proceso, etcétera. Entonces, cosas que a lo mejor no tienes tampoco muy claras y que, pues propiamente un asesor que pues, estudió ese tema o que empiezas a leer otro tipo de literatura, pues te empiezan a dar toda esa pauta, ¿no? O sea, esa idea de que tienes que trabajar o qué te hace falta trabajar. Sí, y ya que lo planteas así, creo que tener un negocio es como salir a correr por hobby, ¿no? Sales a correr, algunos días sales, otros días no sales, no lo haces con técnica, simplemente sales. Y puedes correr, sí, puedes correr 5 kilómetros. Obtienes ciertos resultados. Tienes ciertos resultados, de repente una que otra carrera por hobby. Pero prepararse para un maratón, creo que ya es como en esa analogía el tener una empresa. Porque para tener una empresa, al igual que para un maratón, pues tienes que profesionalizarte, tienes que medirte, tienes que tomártelo ya mucho más en serio. Claro. Ya no se convierte nada más en un hobby, sino ya se convierte pues en toda una disciplina. Y creo que en los negocios y esta diferencia entre negocio y empresa es muy similar a correr por hobby o correr un maratón. Sí, literal, porque realmente yo recuerdo cuando empecé mi primer maratón, fue de, pues sí, o sea, es que yo he corrido y ¿cómo le hago, no? O sea, yo pensaba que pues casi diario tenía que estar corriendo ya 40 kilómetros, ¿no? Como para aguantar. Y fue cuando me empecé a meter a ese mundo y es un plan de entrenamiento en donde dices, o sea, en mi vida me hubiera imaginado que tenía que haber hecho esto, ¿no? O sea, carreras de entrenamientos de 30 minutos, de 1 hora, de 40 minutos, o sea, en fin, de diferentes situaciones y diferentes características que te ayudan a tu cuerpo para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, toda esa parte, en efecto, pues es una preparación que tienes que buscar. Uno, ver con quién, que realmente te dé esa confianza, que te dé las herramientas para que tú sepas que realmente vas a poder lograr lo que tú quieres sin pues, lastimarte, ¿no? Claro. Y misma pregunta hacia el triatlón. ¿Qué te ha enseñado, qué aprendizajes de negocios has tenido a partir del triatlón? Mira, el triatlón la verdad es que el maratón, pues yo lo vi como un reto así, dije, wow, o sea, está impresionante todo lo que tengo que correr, entrenar, etcétera. Pero la verdad es que cuando entré al mundo del triatlón, la verdad es que dije, no, estoy bien loco. O sea, yo pensé que el tema del entrenamiento, o sea, reforcé el tema de la disciplina. La disciplina es algo que sí o sí está incrustada en alguna parte de tu chip del cerebro porque sabes que tienes que entrenar, o sea, ya no nada más es correr, o sea, tienes que hacer 3 disciplinas, entonces toda la semana tienes que estar entrenando las 3 disciplinas y en una secuencia, entonces, si con el maratón, pues ya estaban estas aplicaciones y empecé a encontrar como cuestiones ahí para profesionalizar, pues el triatlón me enseñó que ahí fue donde conocí el tema de nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente era correr o entrenarme o buscar a alguien que me ayudara, sino también alguien que me ayudara con todo el tema de alimentación, porque ya la cantidad de grasa que estaba quemando ya era muy alta y empecé a bajar de peso. O sea, entonces fue así de, no, espérate, o sea, algo está pasando mal aquí. Entonces, empiezas a meter esa parte y empiezas a encajar todos esos pequeños espacios.
te das cuenta que tienes mucho tiempo. O sea, la verdad es que te das cuenta que, oye, yo no sabía que tenía tantas horas el día, ¿no? Entonces, te levantas muy temprano, te pones a entrenar muy temprano, puedes llegar tarde a lo mejor a trabajar, pero pues ya te levantaste muy temprano a hacer tu entrenamiento, terminas y luego te puedes entrenar otra vez. Entonces, el círculo social cambia completamente, ¿no? O sea, ya no es de pues, los viernes de la fiesta, de la copa. Entonces, empiezas a ver que tus amistades empiezan a cambiar. De, pues vamos a cenar y tal. Bueno, ya nos vemos mañana para correr, ¿no? Entonces, empieza a cambiar también como ese círculo y te das cuenta esa parte de tu gestión del tiempo se empieza a volver como más fina en el sentido de me queda este espacio para entrenar X cosa, me queda este espacio para entrenar esta otra y a medir muchos tiempos de traslados, de movimientos porque pues es ya una alberca, ya no entrenas saliendo de tu casa, ¿no? Saliendo de tu casa, ¿no? Entonces tienes que ver en dónde o cómo le hago para llegar a donde tengo que entrenar ese día que tengo que entrenar, ¿no? Entonces junto con todo lo que traes del tema de trabajo. Claro. Entonces sí me ayudó muchísimo también a ser más celoso en todos los sentidos con mi tiempo. Okay. Entonces desde levantarse, acostarse también, o sea, porque también es fundamental, hasta cierta hora es ya apaga switch y tratemos de dormir. Y el aprovechar el trabajo también lo más que se pueda. Lo más que se pueda, ¿no? Ahora, hay un tema interesante que es cómo haces un balance entre el trabajo y tu vida personal, con tus hijas, con tu familia y también en el entrenamiento. Y trabajo siempre hay. ¿Cómo delimitas ese espacio? ¿Cómo logras ese balance? Justo pues lo que fue el triatlón me hizo ver que realmente tenía que darme mi tiempo, ¿no? Porque irónicamente pues sí, siempre vemos que el trabajo siempre va a haber, o sea, siempre hay y en algún momento nos sentimos como, no, hoy voy a acabar todo y puede ser que pases una semana trabajando 10, 12 horas, 14 horas y terminas tarde y dices, bueno, ya casi acabé, mañana vuelvo y otra vez, ¿no? Y sigues y no terminas, ¿no? Entonces, cuando empecé con el tema del triatlón, pues fue... bien lo dijiste, o sea, trabajo siempre va a haber, o sea, o entreno, dedico este tiempo para estar con mi familia, para irnos a entrenar, o me pongo a trabajar y al final de cuentas voy a llegar a la competencia y ni una ni otra, ¿no? O sea, me voy a quedar como, pues, sin nada, o sea, entonces, pues realmente empiezas tú a delimitar tus tiempos, tratas de buscar maximizar lo más que puedas esos tiempos que tienes, ¿no? Entonces, creo que esa parte de gestión del tiempo me empezó a hacer un poco más, a afinar mi agenda, empezar a llenarla, de ser más celoso con los tiempos y en todos los sentidos, ¿no? Porque creo que hasta luego muchas veces tenemos juntas en el trabajo en donde se llegan a extender y por la misma dinámica que le vamos dejando nosotros, no ponemos una pauta o un cortamos y seguimos a otra ocasión o tratas de ser más concreto. Entonces creo que somos muy dados aquí en México a esa parte de platicamos, pero no llegamos a un acuerdo. Entonces eso también creo que me fue transformando un poco también para el tema del negocio, buscar ser más concretos a las cosas, ¿no? Entonces tenemos esta sesión, esta reunión, tengo una hora, chicos, ¿qué hamos? O sea, tiene un inicio, tiene un fin, tiene un objetivo y tiene un resultado. Exactamente, entonces también eso me ayudó mucho pues a darle ese switch a mi vida, ¿no? Porque si no pues se siguen alargando las cosas y pues ni una ni otra, ¿no? Claro, y quiero rescatar esto porque creo que cuando hacemos reuniones de trabajo es importante tener un objetivo de la reunión, tener un tiempo delimitado, tener una expectativa de resultado, es decir, qué va a salir de esa reunión. Y por ejemplo, algo que yo suelo hacer mucho es, antes de tener una reunión con alguien, anoto cuáles son los resultados o los acuerdos que voy a buscar de esa reunión. Entonces, así cuando estoy en la reunión, reviso mis notas y digo, ¿ya logré estos acuerdos? O sea, que tal vez en mi nota está llegar a X acuerdo, opción 1, opción 2, opción 3, ¿no?
Pero entonces ya con eso yo me doy cuenta si ya busqué llegar a ese acuerdo, independientemente de cuál opción era o si era una cuarta que yo no tenía identificada, pero al menos ya me aseguré que ese acuerdo ya se tocó, ¿no? Entonces creo que esa es una buena práctica para gente que tiene reunionitis, ya sea con sus jefes, incluso si tienes reunionitis en tu trabajo, puedes compartirle esta recomendación a tu jefe y así tener reuniones productivas, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha servido. Ahora, hace unos minutos mencionabas que ha evolucionado tu mentalidad como empresario. Que pues empezaste desde no tener un contexto empresarial cuando estabas en la universidad, a abrir un negocio, a tener pasión por la parte operativa, y ahora tienes más una perspectiva de dirección ejecutiva. ¿Cómo ha evolucionado tu mentalidad empresarial? Pues mira, pues uno ha sido un poco pues a golpes, ¿no? Al inicio, la verdad, o sea, porque poco a poco vas viendo que vas avanzando y te das cuenta que hace falta algo, ¿no? O sea, dices, oye, ¿por qué no salimos a tiempo? Por decir una cosa, ¿no? Ah, pues es que no teníamos un plan de trabajo. Ah, no, pues no. Oye, ¿por qué no salió tal cosa? ¿O por qué? Y empiezas a darte cuenta que hay ciertas situaciones que tienes que ir ajustando o afinando en la maquinaria, ¿no? Para que vaya avanzando. Pero hubo un momento en donde la verdad es que yo me sentí hasta cierto punto estancado, en donde decías, es que no, o sea, según yo ya le di la vuelta, ya pues quise ver cómo cambiarlo, metí una persona nueva, metí a otra. Entonces buscaba como una parte de una gerencia, una coordinación que me daba con la parte de servicios, porque yo estuve mucho más metido siempre con el área operativa de servicios. Y me encontré con un tema de un mentor, de un coach para empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Entonces, platicando con él, empezamos a platicar y hubo algo que me hizo mucho sentido en ese momento, en donde me decía, bueno, o sea, ya eres empresario o eres autoempleado, ¿no? Entonces, por recortarlo, ¿no? Pero más o menos hablaba algo así, y entonces, donde dije, no, pues es que sigo yo metido mucho en temas operativos, o sea, tengo que salirme de muchas de estas cosas. Y platicando de esto, dice, oye, ¿has leído tal libro? ¿Has leído este otro? ¿Has leído...? Y mucha literatura, porque la verdad es que también es algo que no era tan fanático, o sea, sí artículos, noticias, cuestiones de ese estilo, pero empezar a leer artículos desde, por ejemplo, como que se empezaron a unir, como que se empiezan a acomodar las piezas, ¿sabes? O sea, como que hay ciertos momentos en donde dices en la vida, oye, empecé con las carreras, pues empezó a acomodar esa parte de salud, esa parte de con la familia, salir y estar todos, ¿no? Empiezo con el tema de los triatlones, empiezo más o menos como a par con el tema de coaching, y el tema de gestión del tiempo fue fundamental para mí en muchos sentidos, porque la parte operativa luego me hacía entrever o perderme en algunas cosas, y cuando volteé a decir, chino, o sea, sí planifiqué, sí traía ciertas cosas, y por estar atendiendo bomberazos, por atender cosas, pierdes de vista otras cosas que están acá, ¿no? Entonces empiezas como a ver y a poner en la balanza mucho de ese tipo de cosas, y empiezas a ver que hay mucha otra literatura, estrategias, metodologías, cuestiones que te pueden ayudar a enfocarte mejor, a canalizar mejor tus energías y empezar a profesionalizar las diferentes áreas, ¿no? Desde pues, cómo delegar, cómo planificar el pomodoro, todo este tipo de cosas de cómo gestionar tu tiempo para tratar de ser lo más efectivo posible, ¿no? Sí, y yo creo que es muy importante este tema de la mentalidad y de cómo evoluciona tu mentalidad con el negocio, porque a veces veo directivos que toman decisiones como una mentalidad como si tuvieran una empresa pequeña, cuando ya tal vez pasaron esa fase. Entonces, aunque la empresa haya evolucionado, si tú como director no evolucionas y si tu mentalidad no evolucionas, vas a seguir tomando decisiones como una empresa pequeña. Por ejemplo, el tema de cuánto le pagas a los colaboradores, ¿no? Probablemente una empresa pequeña tiene recursos limitados, entonces pues escatimas en cierto sentido con los sueldos de los colaboradores. Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta
que de poco sirve pagar poco a un colaborador que tiene un rendimiento muy bajo. Muchas veces es más rentable, ¿sí?, pagarle a un colaborador que tiene un nivel de seniority mucho mayor, que al final te va a ejecutar cosas mucho mejor, que también van a tener un mejor rendimiento, y la relación costo-beneficio es mucho mejor. Pero si tu mentalidad de negocio, si tu mentalidad empresarial está todavía en este nivel donde antes tomabas decisiones como empresa pequeña y no evolucionas con tu negocio, pues tú mismo como directivo vas a ser el ancla de tu negocio. Entonces creo que ese tema de la mentalidad es muy importante, y en ese sentido, ¿qué errores sientes que cometías antes que tal vez ya ahora no tanto? Uno, yo creo que la delegación. O sea, como que quería que todo pasara por mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideraba que pues me sentía como el centro del universo, ¿no? Digo, por así decirlo, de donde, oye, pues es que operaciones, no es que el cliente, no es que tal, y en todos lados prácticamente estaba bailando yo. Claro. Entonces tenía que aparecer yo y salir en la foto. Y hoy en día lo que me he dado cuenta, y fue parte de lo que dices, o sea, decir, oye, ¿por qué estoy yo tratando de hacer todo, haciendo malabares, cuando tengo que traer a un gerente, una persona de un mayor nivel, que coordine o que conozca incluso más cosas que yo, o sea, de metodologías, de procesos, de integración, de lo que tú quieras, para llevar un control con todos los clientes y yo, hasta cierto punto, desaparecerme de los clientes, ¿no? Y enfocarme a buscar otras cosas. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta, a quitar esa ceguera de caballo, ¿no? De nada más vas así con las pautas al frente, y te das cuenta que hay un mundo alrededor, hay muchas más cosas. Entonces dices, cierto, o sea, ¿por qué no lo hice antes, ¿no? Claro. Entonces empiezas a cambiar estas cosas, empiezas a darte cuenta incluso de rendimientos o de otras cosas que como comentas, que a lo mejor, oye, pues es que estas personas no están rindiendo, etcétera, y empiezas a buscar hacer esos cambios, ¿no? Entonces, digamos que pasé de estar operando y trabajando en la planta baja del edificio a subirme a medio nivel, al piso 10, ¿no? Entonces empiezas a ver otro panorama, empiezas a ver ya las calles aledañas, empiezas a ver el tráfico y dices, oye, se viene la tormenta, se viene tal cosa, ¿no? Entonces empieza a ver una situación más estratégica, y justo creo que estoy en ese momento en donde pues estoy buscando ya llegar al penthouse, en donde dices, oye, ya, desde aquí tengo que ver todo, ¿no? No nada más esta periferia que viene aquí, sino empezar a ver todo lo demás, ya empezar a ver el bosque completo. Claro. ¿Y qué sientes que era lo que más te costaba trabajo en esta transición de ser alguien que veía la operación o que estaba dentro de la operación para salirte? ¿Qué fue como el reto principal? El reto principal, el creer que no lo podían hacer ellos, ¿no? Creo que el pensar que nadie lo va a hacer como tú, ese es el mayor error y el mayor problema que todos tenemos, ¿no? El creer que tú eres el que lo va a poder sacar solamente bien. ¿Y cuál fue tu aprendizaje ahí? Que puede haber mucha más gente más capacitada que uno incluso, ¿no? Sí. Y nuevamente, a veces pensamos que el tema de la organización es un tema muy frío, es un tema muy estructural, que sí, tiene que haber procesos, tiene que haber estructura, pero al final de cuentas, si tú no confías en la capacidad de tu equipo, claro, las cosas no van a suceder. Si tú no confías en la capacidad de tu equipo, estás destinado a vivir siempre en la parte operativa y nunca vas a poder dar ese salto. Entonces creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Y por el otro lado, también platicábamos que el triatlón te ha dado otros aprendizajes. Por ejemplo, pues a veces dices, bueno, ya corro un maratón, soy muy bueno en una disciplina, pero ahora tienes que ser bueno no solo en correr, ahora también tengo que ser bueno en nadar y en la bici. Correcto. Y creo que en los negocios es muy similar. Creo que cuando inicias una empresa o cuando diriges una empresa, pues no solamente tienes que ser bueno en correr, tienes que ser bueno también en nadar y en la bici. Exacto. ¿Cuál ha sido tu correr? ¿Cuál ha sido tu nadar? ¿Y cuál ha sido tu bici en los negocios? Pues mira, mi correr siempre indudablemente fue, como te decía, la parte de programación y estas cuestiones que hacemos en la compañía. O sea, la verdad es que era, o sea, irónicamente era como pez en el agua, ¿no? Claro. Realmente era correr y era mi disciplina la más sencilla de todas, ¿no? Hablando en cuanto a complejidades para mí en tema del triatlón, pues para mí
La natación fue uno de los retos más fuertes. Y para mí, acá fue el tema de la delegación. O sea, la delegación fue un tema que me costó muchísimo trabajo. O sea, la verdad es que fue algo así, literal como con la respirada, cuando sales de un lado y te ahogas y quieres para el otro lado y no te sale bien. Entonces, como que algunas cosas sí las delegaba, otras cosas no tan bien. Entonces, esa parte, o sea, tuve que trabajar literal mucha técnica para poder llegar a una situación en donde digas, ya no estoy abdicando, estoy delegando, estoy viendo que realmente el equipo está trabajando, está desarrollando, está avanzando, ¿no? Claro. Y la delegación va aunado con el tema del seguimiento, claro, que es un tema ahí fundamental, ¿no? De hecho, justo, perdón que te interrumpa, quiero hacer un pequeño paréntesis para que nos compartas cuáles son tus claves para delegar. ¿Qué es lo que sientes que has aprendido que son mejores prácticas para delegar? Mira, el primer tema es, uno, estar consciente y claro de qué es lo que vas a delegar, ¿no? O sea, esperar cuál es el resultado, cuál es la tarea, tenerla bien clara para que después explicarla a la persona, ¿no? Pero antes de explicarle a la persona también tienes que estar claro de que la persona tiene las capacidades para poderlo desarrollar. O sea, no vas a entregarle un tema de un estado de cuenta financiero para alguien que ni siquiera maneja el Excel, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es alguien que ya a lo mejor ya trabaja cierta tarea, que la conoce y está en ese proceso pues ya de maduración o de aceptar más responsabilidades, ¿no? Entonces es identificar la tarea claramente. La segunda es explicar la tarea y es explicarla y acompañar a la tarea, ¿no? Porque digamos que es como una pequeña transición en donde lo hago yo, tú me ves, después lo haces tú, yo te veo y después lo haces tú y yo... Y que te vaya bien, ¿no? Yo te apruebo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es dar esa pauta, porque muchas veces lo que hacemos o lo que pensamos acá en México es de, pues voy a delegar y necesito que me hagas esto, ahí nos vemos, mañana vengo por el resultado. Y la persona no sabe ni dónde están los insumos, ni cómo está tal. Entonces sí hay un proceso, porque no es nada más de una reunión y ya me quité de cosas, ¿no? Indudablemente la delegación es un proceso, una inversión de tiempo también fuerte que se tiene que hacer, pero que sabes que estás entrenando a tu equipo de trabajo para que puedan hacer las cosas por ti, ¿no? Entonces dicen, desarrolla pues más líderes, desarrolla alguien que pueda desarrollar a más personas en lugar de que pues tú estés desarrollando nada más puras actividades o tareas operativas, ¿no? Claro. No, y también creo que es muy valioso para todos quienes nos están escuchando y que a ellos les delegan cosas. Ya sea desde alguien operativo, alguien gerencial o alguien directivo, alguien que te delega cosas, es creo que el valor empresarial más fuerte o la confianza empresarial más fuerte que pueden estar teniendo sobre ti. ¿Por qué? Porque te están delegando un resultado y te están delegando lo más valioso también, que es el tiempo de la otra persona. Correcto. Cuando tú haces ese proceso de acompañamiento, cuando tú haces esa inversión de tiempo en educar, en acompañar, en formar, creo que es lo más valioso que tú le puedes dar a un colaborador. Exacto. Dicen, no culpes a la persona, culpa al proceso. Entonces, si las cosas no están saliendo bien, no es que la persona no sepa, que no pueda, ¿no? O sea, posiblemente no le enseñaste cómo se tienen que hacer las cosas, o no conoce cómo se tienen que hacer las cosas porque no tiene, o no hay un proceso definido. Entonces, enseña a la persona, revisa que todo esté documentado, revisa que las cosas se hagan como tú esperas que se tengan que hacer para que quede claro el proceso. Si finalmente a lo mejor siguen sucediendo las situaciones, pues bueno, probablemente sí hay algo ahí que trabajar con la persona, ¿no? Pero pues es uno de 10 casos. Claro. Bien, pues entonces yo quiero agradecerte, Miguel, por todo el tiempo que le has destinado también a esta plática. Aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho también tu conversación. Y ya para finalizar me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué le recomendarías a todo empresario, a todo director que quiere crecer su empresa? Pues indudablemente la empresa no crece por sí sola, ¿no? O sea, la empresa está hecha de personas, pero dependiendo de la calidad de las personas que estén en esa compañía, es el cómo va a crecer la compañía, ¿no? Entonces, finalmente lo que veníamos platicando, como igual el tema de la carrera, lo que querramos hacer si nos queremos profesionalizar es acércate a alguien que te ayude a desarrollarte, a crecer y a formar esas bases que te van a ayudar para seguir desarrollando tu compañía, ¿no? Bien, pues entonces muchas gracias nuevamente, Miguel. ¿Dónde podemos seguir tu trayectoria de crecimiento? Redes sociales, sitio web de la empresa. Sitio web de la empresa, gdm.mx.
Redes sociales, buen punto. Perfecto, pues entonces, pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo, Miguel. Gracias.